Muy buenas, mi nombre es Álvaro y hoy vamos a hablar del maldito triángulo de la exposición. Hoy os voy a hablar de el maldito triángulo de la exposición. Pues sí, ese maldito triángulo que todos odiamos cuando empezamos en la fotografía porque no entendemos, porque no sabemos entender y porque nos cuesta un montón entender. ¿Y por qué? Pues porque son un montón de... Bueno, no, son 3 parámetros, pero que juntos pues nos dan un montón de información diferente y que al principio es un poco difícil de cuajar y de entender. Así que hoy os voy a hablar de él, pero también os digo que si entendéis este triángulo vais a entender prácticamente la fotografía en toda su totalidad y vais a saber manejar vuestra cámara pues como deberíais manejarla. Trasteando estos parámetros vais a poder conseguir la fotografía que queráis conseguir. Así que nada, antes de nada voy a hablaros de los parámetros de la cámara. Estos parámetros son de la cámara y que componen el triángulo de exposición. Obviamente, estos parámetros son la ISO, la velocidad de obturación o tiempo de exposición y la apertura de diafragma. Bien, vamos a comenzar por la ISO. La ISO es un estándar de luminancia que se mide en valores que van desde 100 hasta X. Hoy en día no podemos hablar de un valor máximo porque hay cámaras pues, que se quedan en un valor de, vamos a poner 8000, 8500, bueno, normalmente son redondos, 8000, otras cámaras 12000, cámaras como la Sony que llegan hasta 200 y pico mil. Y bueno, esto lo que nos proporciona es que cuanto mayor sea el valor ISO, mayor luminancia nos va a dejar pasar al sensor. Con la consecuencia de que cuanto más alto sea este valor, más ruido nos va a provocar en la imagen final. Ese grano que se suele ver en la fotografía, esos puntitos, píxeles ahí por toda la imagen, suele ser consecuencia de un valor alto de ISO. Vale, pasamos ahora a la velocidad de obturación o tiempo de exposición. Este valor lo que nos indica es el tiempo que está expuesto el sensor a la luz ambiente. Nuestras cámaras tienen un obturador. Este obturador normalmente cuando hacemos la fotografía, digamos que abre y cierra. Pues bien, el tiempo de exposición o la velocidad de obturación lo que nos va a permitir es controlar ese obturador. Cuanto más rápido sea, menos luz va a dejar pasar al sensor el obturador, y cuanto más lento, más luz va a dejar pasar al sensor porque más tiempo va a tardar en hacer la obturación. Vale, hasta aquí creo que se entiende. ¿Qué consecuencias nos trae una mayor velocidad o una menor velocidad? Pues bueno, una mayor velocidad nos implica una mayor nitidez en la imagen, es decir, no capta un movimiento, es decir, capta una imagen fija y nos proporciona o nos suele proporcionar mayor nitidez por no captar esa sensación de movimiento, cosa que sí ocurre cuando la velocidad es mayor. Las velocidades de obturación mayores se suelen usar para hacer el light painting, que se llama light painting, o pintar con luz, esas fotografías que salen con escritos en luz y tal. De momento lo vamos a dejar aquí y nos quedaría por otro lado lo que es el diafragma, la apertura de diafragma. Bien, tengo mi otra cámara por aquí. Vale, pues si veis por aquí ese agujerito es la apertura que tiene ahora mismo digamos el diafragma del objetivo. Voy a encender la cámara, veis que se ha movido y ahora voy a empezar a mover los valores de la apertura. Ahora estoy cerrando, ahora estoy abriendo. Pues bien, el diafragma es eso que se ve, son unas aspas, unas aspitas que se van cerrando para permitir pasar más o menos luz al sensor de nuestra cámara.
Pues bien, las consecuencias de variar el diafragma, en este caso las tenemos en la profundidad de campo. Es decir, cuanto más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo vamos a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo estamos fotografiando a una persona, por ejemplo, me estáis viendo a mí y veis que lo que es el fondo está más o menos desenfocado, y eso es porque tengo una apertura relativamente amplia. Es decir, tengo el diafragma prácticamente abierto en su totalidad. Creo que me faltan tres pasos para tenerlo abierto en su totalidad, y por eso se ve este desenfoque. Si cerraría más el diafragma y compensaría la luz con los otros valores, este fondo se vería menos difuminado, o sea, tendría más profundidad de campo. Pues bien, estos tres valores se miden por pasos, y es aquí donde vamos a pasar ya a la explicación del triángulo de exposición. Espero que se haya entendido hasta ahora lo que son los parámetros de la cámara, lo que es el ISO, lo que es la velocidad de obturación y lo que es la apertura del diafragma. Y recordarte que si te está gustando el vídeo, bueno, tienes un botoncito por aquí abajo para suscribirte, puedes activar la campanita y con ello me ayudarás muchísimo. Así que seguimos y pasamos a nuestro ordenador para explicaros más en detalle este triángulo de exposición. Bien, en resumen, vamos a coger por aquí el pincelito. Hemos dicho que tenemos por un lado la ISO, que es un estándar de luminosidad, se mide en valores de 100, de 100 pasa a 200 y así se va doblando, y con esto, cuanto más aumentamos la ISO, más luz, pero también más ruido. Vale, diafragma. Apertura de diafragma. Se mide, lo vemos en la pantalla de la cámara, con la letra F y un valor. Vamos a suponer 2,5, por ejemplo. Se mide también por pasos. Aquí no recuerdo los valores exactos, pero vamos a suponer que cuanta mayor apertura, más luz. Y con esto, menos profundidad de campo. Y por otro lado tenemos la velocidad, que lo vemos en la cámara con valores como 1 partido de 500, por poner un ejemplo. Bien, cuanta mayor velocidad tenemos, más velocidad, esto supone menos luz, pero supone mayor nitidez. Vale, esto en resumen. Pues vamos al meollo de la cuestión, al maldito triángulo. Bueno, no es un triángulo muy equilátero que se diga, pero nos sirve. Vale, vamos a poner por aquí la ISO. Por aquí vamos a poner la apertura, vamos a poner F, y por aquí vamos a poner la velocidad. Bien, vamos a suponer que aquí aumentamos y aquí disminuimos la apertura. Aquí aumentamos ISO, disminución, aumento de velocidad y disminución. Bien, vamos a suponer que tenemos un valor F de 2.5. Tenemos un valor ISO de 400 y una velocidad de 1 partido de 500. Bien, y vamos a suponer que esto no tiene por qué ser así, no me sé los valores exactos para una correcta exposición, todo también depende de la luz que nos entre por el objetivo. Vamos a suponer que con estos valores tenemos una exposición correcta, es decir, que en nuestra cámara nos sale el más menos 0. Esto se representa en la cámara normalmente en la parte inferior del visor con algo que sale tal que así. Un par de barritas, una más gruesa, otro par de barritas, una más gruesa,
Y por este lado, pues lo mismo. Una barrita, otra más gruesa, otro par de barritas y otra más gruesa. Bien, cuando estamos correctamente expuestos, nos sale aquí un más menos 0 encima de esta super barrita. Si estamos subexpuestos, es decir, que tenemos la imagen más oscura de lo normal, si estamos, por ejemplo, en esta, nos va a marcar un menos 2. Si estamos en alguna de estas dos, nos va a marcar menos 1. Vamos a suponer que estamos en esta, nos va a marcar menos 1, 1 partido de 3. Esto quiere decir que estamos subexpuestos un paso por debajo, cada rayita de estas gruesas es un paso, y luego aquí tenemos tercios, un tercio, 2 tercios. Perdón, este sería el segundo tercio. Vale, pues ya conocemos un poquito más de nuestra cámara. Bien, vamos a suponer que estamos bien expuestos, que estamos en este valor, ¿vale? Pero vamos a suponer que queremos hacer una fotografía en la que la apertura la pasemos a 4.0. Y vamos a suponer que esto son 2 pasos más de apertura. Bien, estos 2 pasos se nos va a ir en la exposición. Se nos va a descompensar la exposición. ¿Qué pasa? Aquí al abrir la apertura... Perdón, me he explicado mal. Cuanto más alto sea el valor de la apertura, menos luz deja pasar al sensor. Entonces, esto quiere decir que hemos cerrado el diafragma a 2 pasos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo bien. Vale. Hemos bajado 2 pasos la apertura. Hemos pasado de 2.5 a 4.0, que no sé si es realmente el valor de 4.0. Esto nos ha provocado que la imagen que nosotros vemos en el visor, en la pantalla de la cámara, sea más oscura. Entonces, al hacer esto, nosotros tenemos que compensar con la ISO o con la velocidad, o bien en este caso con las dos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 pasos aquí. Para volver a tener una correcta exposición, podemos modificar aquí el valor ISO. Aquí, como hemos oscurecido, pues aquí necesitaríamos dar más luz. Para dar más luz, ahí va. Vamos a corregir esto también, que está mal. Vale. Para dar más luz, como decía, tenemos que ampliar la ISO, ¿no? Tenemos aquí que la ISO, cuanto más luz, cuanto mayor sea, más luz, pero también más ruido. Siempre hay un límite a la hora de subir la ISO que nos acepta la cámara antes de empezar a mostrar ese ruido o ese grano. Pues bien, vamos a suponer que queremos aquí aumentar un paso, más 1, y nos pasaría a ISO 800. Vale, pues nos quedaría un paso con el que, para obtener más luz, en este caso tendríamos que bajar a 1 partido por 250, porque decíamos que a mayor velocidad menos luz, ¿no? Entonces aquí tendríamos que corregir bajando la velocidad de obturación. Entonces hemos subido un paso de luminosidad aquí en la ISO y hemos bajado un paso la velocidad de obturación para conseguir un poco más de luminancia. Vale, no sé si se explica, pero vamos a poner otro ejemplo. Vamos a borrar esto. A ver, si oís golpes al micro es porque tengo justo encima del lápiz el micro. Hay veces que le doy golpes. Vale, vamos a borrar esto también, y vamos a poner otro ejemplo. Borramos esto. Vale. Bueno, vamos a poner otro ejemplo
Y vamos a suponer que vamos a buscar ahora una apertura de f1.8 porque queremos hacer un retrato de la hostia. Bien, con esto que hemos hecho vamos a suponer que son 2 pasos lo que hemos abierto el diafragma. Bien, con esto obtenemos que con una f1.8 tenemos más luz en el sensor, por lo tanto se nos estaría sobreexponiendo nuestra imagen y tenemos que compensar con estos 2 valores. Si bajamos la ISO un paso, pues ya hemos dicho que bajando la ISO bajamos luminosidad. Si os acordáis aquí, a mayor ISO mayor luz, también más ruido, pues a menor ISO menos luz. Si bajamos un paso nos quedaría una ISO 200, pero podríamos bajar aquí los 2 pasos, quedarnos en una ISO 100 y con eso ya tendríamos nuestra imagen bien expuesta. No necesitaríamos modificar la velocidad, pero también tenemos la opción de olvidarnos de este último paso, dejar nuestra ISO en un valor de 200 y bajar un paso la velocidad de obturación, con lo que se nos quedaría en 1 partido de 250, porque habíamos dicho que a mayor velocidad menos luz, por lo tanto en este caso le damos menor velocidad, por lo que dejamos pasar más luz. Y aquí hay que tener en cuenta que probablemente nos pueda repercutir en que nos coja algo de movimiento, como antes decíamos. Si son objetos que son estáticos en retrato normalmente, pues una modelo pues se suele estar moviendo continuamente, así que yo casi preferiría, por ejemplo, poner aquí un valor de ISO 100 y dejar la velocidad en 1 partido de 500 que tocar la velocidad. Eso ya depende un poquito de la fotografía que se vaya a hacer y de lo que queramos conseguir. Y esto es todo en cuanto al triángulo de exposición. Sé que es un poquito complicado de entender, es un poquito lioso, sobre todo al principio cuando no tenemos ni puñetera idea. Todo hay que decirlo, pero por algún sitio hay que empezar y es algo por lo que todos hemos pasado. Así que nada, espero que te sirva de ayuda el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete al canal, activa la campanita para ser el primero en enterarte de las novedades. Y hasta aquí este tutorial sobre el triángulo de la exposición. Así que nada, un placer, mi nombre es Álvaro y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.